Entonces, dentro de lo que veníamos viendo, estos 24 ancianos, hay una serie de teorías, hay una serie de argumentaciones, hay una serie de corrientes que hablan al respecto. Hablábamos ahora de manera muy general de que una de las corrientes es de que estos 24 ancianos lo que hacen es representar los 24 sacerdotes que servían en el templo permanentemente y estaban allí para servir, para atender en el tiempo. Entonces, 24 ancianos que hacen referencia a los 24 sacerdotes. Otra de las teorías que hay sobre estos 24 ancianos hace referencia a que representan los 24 músicos que adoraban en el templo todo el tiempo. ¿Por qué eran 24 músicos? ¿Por qué eran 24 sacerdotes? Hombre, la verdad es que no tengo muy claro por qué eran 24. ¿Sí? Realmente no tengo la información. Si la logro discernir en algún momento, pues se las compartiré. ¿Sí? Otra de las teorías es la que mencionamos hace un momento, y es que hacían referencia a un representante de cada una de las 12 tribus de Israel y el vínculo con los 12 apóstoles. Es de las más aceptadas, esta de los 24 ancianos como representación de las 12 tribus y de los 12 apóstoles. Otra de las corrientes, otra de las teorías que habla de quiénes son los 24 ancianos, hace referencia a el pueblo devoto en el Antiguo Testamento, la representación del pueblo devoto en el Antiguo Testamento. Es otra de las teorías que hay. No lo sé. La siguiente teoría dice que son 24 ancianos aludiendo a los primeros mártires de la Iglesia de Cristo, que fueron 24. Fueron 24 los que murieron en esa misma época. Acordémonos de Esteban, que murió apedreado. ¿Sí? De esa misma época, entonces hace referencia a esos 24. Y por último, muy parecido a lo que establece allí Isaías 6.2 y Job 1.6, se dice que esos 24 ancianos no son más que unos serafines que están todo el tiempo glorificando y adorando a Dios. Como les digo, esta interpretación de los serafines es una de las más aceptadas y encontramos algún sustento bíblico en Isaías 6.2 y en Job 1.6. Allí encontramos pues alguna referencia a este tema de los serafines en torno de los 24 ancianos. Listo. Entonces, cerrando por ahora el tema de los 24 ancianos, recordemos cuáles son las teorías. Primero, hace referencia a los 24 sacerdotes que servían en el templo. Segundo, hace referencia a la unión entre el Antiguo Testamento, 12 tribus, y el Nuevo Testamento, 12 apóstoles. Tercero, es la representación de los 24 músicos que rendían adoración todo el tiempo en el templo. Cuarto, hace referencia al pueblo devoto del Antiguo Testamento. Quinto,
hace referencia a los mártires iniciales de la Iglesia de Dios. Y sexto, hace referencia a los serafines que todo el tiempo estaban allí. Permítame un instante, por favor. Listo. Vamos a las 4 criaturas extrañas que hablábamos hace un momento y que mencionábamos desde el punto de vista histórico y futurista. Entonces, cuando Juan ve estas 4 criaturas que no es muy claro quiénes son, muy similar a lo que escribía Ezequiel, lo veíamos hace un momento, Juan empezó a hacer unas conjeturas. Juan empezó a encontrar que una de esas criaturas era semejante, no dice que era semejante a un león. Qué extraño que Juan utilice una palabra tan ambigua. O sea, no lo describe exactamente, dice, no, es una cosa como un león, semejante a un león. La otra era como semejante, no habla de que fuera semejante a un buey. La otra dice que era semejante a un águila muy grande. Y la última dice que era semejante como a un rostro humano. Entonces, cuando Juan habla de todo esto, Juan hace una acotación muy interesante. Y es ahí donde radica, pues, si me permiten el término, lo difícil de podérselas imaginar. Y es que Juan, en su descripción, dice que cada una de estas criaturas está cubierta de ojos. Y los ojos no sirven para ver. Entonces se habla de que estas criaturas son las que ayudan a ver todo lo que pasa en la creación, todo lo que pasa en el mundo. ¿Sí? Es muy extraño porque Juan, pues, habla de que estaban cubiertas de ojos. En Apocalipsis 4:8 se habla de que estas 4 criaturas alababan permanentemente a Dios y que se encargaban de que nada escapara a la vista de Dios. Como les digo, no es muy clara la descripción que hace Juan, porque Juan no dice taxativamente, era esto, ¿no? Como una cosa parecida como a un león, como a un buey, como a un águila en pleno vuelo, una cara ahí, un humanoide todo extraño. Y eso genera pues una mayor ambigüedad, claro está, dentro de todo este proceso. Adicional a eso, viene esta comparación o este símil que hacíamos con Ezequiel. Lo que pasa es que Ezequiel sí es muy claro y muy taxativo. Dicen, eran querubines, punto. Eran querubines. Ya. Hombre, ¿cómo es un querubino? Yo no sé. El hombre dice que eran unos querubines. Les da nombre propio, son querubines. ¿Cómo interpreta un querubín? ¿Qué forma tiene? Yo no sé. Ezequiel tampoco dice cómo son, pero les da un nombre. Juan no. Juan no da nombres. Juan habla de parece como, semejante como. Entonces queda uno como cuando llueve y escampa. Pues queda uno como, y entonces. Y ahí donde radica la gran mayoría de los temas de Apocalipsis, y es que no hay nada que sea absoluta y taxativamente concreto. Por eso aparecen todas estas corrientes, ¿sí?
Hay una interpretación de estos 4 seres bien interesante, y es que estas 4 criaturas hacen referencia o se parecen a las constelaciones, es decir, a los conjuntos de estrellas en cierta época del año. Y eso es tremendamente, poderosamente llamativo, porque se dice que ese león hace referencia a la constelación del Leo, que es visible en esa parte del mundo en invierno. En invierno se aprecia la constelación del Leo o del León. La otra es la del buey, hace referencia a la constelación de Tauro. Tauro, que es claramente visible en primavera. La tercera, que es el águila, hace referencia a la constelación de Aquila, ahí muy cerca al lado de la constelación de Acuario o Aquarius, que es perceptible aún en las tardes, no necesariamente de noche. En verano, cuando hay verano, pueden observar en esta parte pues de Europa, del Mediterráneo, se pueden observar estas constelaciones. Y el humano se identifica a través de la constelación del Escorpión o de Escorpio. ¿Y por qué el humano se representaría así? Hombre, pues porque en la antigüedad un escorpión representaba o daba señales del ser humano. Recordemos por ahí unas películas que hicieron del rey escorpión, porque el escorpión había referencia al poderío humano, ¿sí? Muy utilizado pues en la antigüedad en algunos ejércitos como eslogan, como marca de ejércitos muy poderosos, ¿sí? Entonces, esta última, la de Escorpio, era perceptible en otoño. Entonces, hay una interpretación quizás amañada entre estos 4 seres celestiales y las constelaciones en cierta época del año. Entonces, algunos estudiosos dicen, no, es que Dios lo que quiso es representar con estos 4 seres que Él es Dios soberano sobre el cosmos, las estrellas y sobre la humanidad y lo que hay en la tierra. Vaya uno a saber, ¿sí? Pero se trata de que miremos todo esto. Hay un libro que es considerado como apócrifo. Apócrifo no quiere decir malo, no quiere decir malintencionado, no quiere decir que sea hechizo. No, apócrifo quiere decir que no está dentro de los cánones reconocidos de la Biblia. Hay varios libros de esta línea, de este linaje de los libros apócrifos. Entonces está, por ejemplo, el Testamento de Jeremías, está el Evangelio de Tomás, está el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Jesús, una Macabeos, cantidad. Señora, macabeos, los macabeos. Ese es de los apócrifos que forma parte de los 7 que fueron retirados del canon. Sí, señora, efectivamente. Pero esos son más interpretados, esos 7 son más interpretados como deuterocanónicos. Los deuterocanónicos. Los otros no fueron considerados nunca dentro del contexto bíblico. Estos 7, como el primero de Macabeos, segundo de Macabeos, Judith, todo esto, sí fueron alguna vez parte del contexto bíblico, ¿sí? Los otros no. En ninguna parte del contexto bíblico se habla, por ejemplo, del Evangelio de Tomás. Es muy bonito, pues, entre otras cosas, es muy bonito, es hermoso ese Evangelio de Tomás.
o el Evangelio de María Magdalena, que causó tanto furor por allá en unos programas de televisión, que si uno no tiene sólida la fe, pues lo que hacen es sacarlo de la ropa. Entonces, uno de esos libros es el libro de Enoc. Ese libro de Enoc ha dado tanto de largo como de ancho, y la gente ha especulado, y que los ovnis, y que la revelación de los extraterrestres, y que una cantidad de cosas que, yo no sé. Pero hay algo interesante, hay muchas cosas interesantes en el libro de Enoc, pero hay algo que nos llama la atención, interesante en todo esto. Dice en este libro de Enoc, en el tercer libro de Enoc, dice que las 4 criaturas de las que habla Ezequiel, ya las mencionamos allá, los querubines, enfrentaron a los 4 vientos. Entonces, cuando se habla de los 4 vientos y se habla de los serafines y de los querubines y de toda esta descripción que hace Ezequiel, empieza a haber una cercanía entre este tema de las estaciones y este tema de los 4 seres. ¿Sí? Pero no es más, insisto, que un libro, un comentario especulativo fundamentado en el texto apócrifo, en el tercer libro apócrifo de Enoc. ¿Listo? Para que no sea motivo, pues, de angustia o de inquietud o de divagación, ¿no? Pues es simplemente una teoría que hay por ahí, no sé más allá de eso. Entonces, esas 4 criaturas, esos 4 seres de los que se hace cita y de los que hablamos, hay una cosa que sí puede tomarse como clara y contundente, y es que estos 4 seres siempre están en torno del trono de Dios, siempre. Alabando, glorificando a Dios, supervisando, mirando, siempre están con el trono de Dios. ¿Listo? Por último, miremos el tema del rollo. El tema del rollo con 7 sellos. Dice allí, en Apocalipsis ya lo habíamos leído, que Dios sostenía en su mano derecha ese rollo, que está escrito por los 2 lados, recuerda que lo mencionamos hace un momento, y que fuera de eso tenía 7 sellos. Bravo. 7 sellos. Juan establece que solamente un ser era digno de tomar ese rollo y empezar a reventar los sellos. Pero no dice exactamente quién es este ser. Dice, hombre, solamente un ser es digno de abrir el rollo y de romper los sellos. Solamente hay un ser en toda la creación, en todo, solamente hay un ser. Entonces todos inmediatamente, es Jesucristo, sí, pues, sí, eso es lo que todos hemos pensado. Y es muy probable que sí, no hay otro que sea digno. El tema es que no está explícitamente manifiesto. Entonces, ¿por qué pensamos que el único digno es Jesucristo? Pues primero porque es el único digno de hacerlo, es el único que no tiene mancha ni pecado. Y segundo, porque no se habla exactamente de Jesucristo, pero sí se habla de 3 o 4 referentes muy claros que no dan lugar a que sea otro. Entonces, entonces si era Jesucristo, sí. A pesar de que no lo dice con nombre propio, si es como la adivinanza, hombre, blanco es, frito de come, gallina lo pone, si quiere el huevo. Uno no puede decir ahí, el solomo redondo, no, eso no encaja.
que quiere el huevo. No hay forma de que otro encaje. Vamos a ver cuáles son los elementos para cerrar nuestra reunión del día de hoy, que hablan de que, hombre, indiscutiblemente está hablando de Jesucristo, aunque no le pongan el nombre exacto. Listo. Si leemos en Apocalipsis 5:7, vemos que se hace referencia, me permito leer, le ruego que me perdonen. Juan dice que en todo el cielo y en toda la tierra, solo una persona era digna de abrir el rollo. Un cordero pasó delante y tomó el rollo en la mano derecha de Dios. Entonces, un momentico, ¿cómo que un cordero? Vamos a mirar. En Apocalipsis 5:5 se hace referencia al león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5 hace referencia directamente al león de la tribu de Judá. ¿Sí? Esto es más una metáfora que hace referencia a la interpretación del Mesías que iba a venir en la tribu de Judá. Cuando se habla del león de Judá, se está hablando metafóricamente desde el punto de vista de los judíos de quién iba a ser el Mesías. El Mesías que era el león de Judá. ¿Y qué era el león de Judá? El Mesías. Allí se hace claramente esa aclaración, que venía precisamente de la tribu de Judá, el hijo mayor de Jacob. De allá venía. Entonces, venga, un momentico. ¿Qué pasa con eso? Que es que Apocalipsis 5:5, cuando habla del león de Judá, del Mesías, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Pero ahí no dice, venía Jesucristo, ni el león de Judá. ¿Sí? En segundo lugar, habla allí mismo en Apocalipsis 5:5, habla de el heredero del trono de David. ¿Quién era ese heredero del trono de David? ¿Quién era el descendiente del linaje real de David? Que iba a llegar a destruir todo el pecado, para pagar por el pecado. ¿Quién era? Del linaje de David, Jesucristo. Nadie más. ¿Sí? Y allí en Apocalipsis 5:5 se hace la citación al heredero del trono de David. ¿Sí? Y Juan claramente lo establece en el Evangelio cuando empieza a hablar del árbol genealógico de Jesucristo. Ahora me se viene de la sangre real, sí, de allá. Viene la familia del rey David. Entonces, encaja claramente dentro de esta descripción. Una tercera apreciación la encontramos en Apocalipsis 5:6. En Apocalipsis 5:6 se habla de que el cordero había sido sacrificado. Dice, el cordero que parecía que había sido sacrificado. Lo encontramos allí. Y recordemos que Juan el Bautista, cuando se refería a Jesucristo y predicaba en el desierto, hablaba de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si hablamos de... ¿Sí? Pero ahí también dices que, bueno, estamos hablando de Apocalipsis 5:6. Sí, señora. Estaba en pie de un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cómo así que 7 cuernos y 7 ojos? Recordemos que en profecía bíblica el cuerno hace referencia al poder, muy poderoso. ¿Sí? Y recordemos que la palabra de Dios vino
para ser extendida por toda la tierra. Y recordemos que Apocalipsis dice que hasta que toda la creación no conozca la palabra de Dios, no será el día de su regreso. ¿Estamos? Ok. Y ese comentario de Juan el Bautista lo encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29, si mal no estoy, 1:30, 1:29, por ahí está, donde dice, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. De pronto la memoria me falla. Bueno, entonces mire que encaja claramente la descripción del Cordero que se da en Apocalipsis con el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Ahí no hay lugar a duda, pues, de ninguna manera. Y por último, dice allí en Apocalipsis 5:9, en Apocalipsis 5:9 habla de que tu sangre pagó el rescate para Dios. Tu sangre pagó el rescate para Dios. Listo. ¿A qué está haciendo referencia? Hombre, básicamente hace referencia al evento ocurrido en la última cena, cuando él dice que era necesario que su sangre fuera derramada como sacrificio para perdón de los pecados de muchos. ¿Recuerdan eso? Que está ahí en Mateo 2:6. Perdón, Mateo 26, perdón. Mateo 26:28. Ahí, entonces, se nos cita todo este evento de la última cena. Hombre, es necesario que yo perezca. Es necesario que yo me sacrifique. ¿Por qué? Pues solamente con esa sangre vamos a quitar el pecado del mundo. Dice en la palabra que cuando Jesús se acerca en esta figura del Cordero a tomar el rollo de la mano derecha de Dios, los 4 seres de los que estamos hablando ahora empezaron a cantar, empezaron a alabar y empezó la música dentro de el cielo, en todo este entorno, que ya era el presagio claro del fin. Ya había dado inicio al fin. Recordemos que con la apertura de estos 7 sellos empiezan a ocurrir cosas. Y ahí es cuando viene el tema de nuestra próxima reunión, que es el tema de los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Quiénes son? ¿Para dónde van? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué si Barba me dijo? Eso es lo que vamos a ver en la próxima reunión. Entonces, recordemos allí Apocalipsis 5, 12 y 13, me permito leer, dice, digno es el Cordero, bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Bueno, con esto damos nuestro abrebocas, capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. La próxima semana estaremos hablando de Apocalipsis 6, ¿sí? Que hace referencia a los 4 jinetes del Apocalipsis. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, quieren hacer alguna anotación. No, que muy interesante, muy delicioso, me los oye todo. Sí, muy bueno, profe. Hasta la pica de ese zancudo. Hasta la pica de ese zancudo, así que me la gocé. Me quedo con las ganas del mordisco.